Buen día. Me han pedido que en esta primera conversación sobre los ejercicios espirituales hable de cómo los ejercicios y el discernimiento permitieron a Ignacio y a los primeros compañeros y a nosotros hoy reconocer, nombrar y acoger la diversidad de heridas interiores, personales, sociales y eclesiales. Para ser más conciso, trataré de leer lo que quiero comentar con ustedes. Esta tarea trata de enfrentar los desafíos del mundo en que vivimos a partir de esos momentos de reflexión que en Ignacio comenzaron a desarrollarse a causa de la herida sufrida en la defensa de Pamplona. Reflexiones que se multiplicaron a lo largo de una vida compleja y espiritualmente aventurera, hasta convertirse en ese texto y experiencia de cada uno de nosotros que llamamos ejercicios espirituales. Estos han sido para nosotros, jesuitas de todos los tiempos, la base de nuestra identidad cristiana y de un especial fuego y creatividad apostólico. En ese contexto, trataré de exponer algunos aspectos que nos ayuden a abrirnos al diálogo sobre este magnífico instrumento evangelizador que son los ejercicios y al uso de los mismos en un mundo especialmente roto. Cuando nuestro apostolado tiene necesariamente que ampliarse a través de la colaboración con otros y la cercanía con la que llamamos familia ignaciana, los ejercicios continúan siendo la clave de nuestro trabajo apostólico. Los ejercicios nacen de la reflexión de San Ignacio sobre su propia vida y sus experiencias humanas y religiosas, contrastadas con su fe en Dios y con el seguimiento del Evangelio. Hablando humanamente, los ejercicios fueron el fruto de una experiencia sumamente compleja, llena de sentimientos, emociones y pensamientos muy diversos, entusiasmos, depresiones, casualidades e influencias, todos ellos en conexión con la propia vida de Ignacio y los avatares de la misma. Al mismo tiempo son también el resultado de una hábil capacidad de juicio y crítica, unida a una profunda conversión de los deseos, emociones y criterios que le daban identidad. La experiencia de Dios iba creciendo en medio de esos procesos, y como decía el padre Nadal, Ignacio seguía al espíritu, no se le adelantaba. De ese modo era conducido con suavidad a donde él no sabía. La conversión a ese Dios siempre mayor y siempre nuevo, que le hacía verse pequeño y le ayudaba a crecer, le lleva a una transformación de los propios sentimientos y costumbres y le conduce a una entrega total y absoluta a la voluntad de Dios expresada en el deseo de expandir su reino. El discernimiento, en cuanto a análisis de las emociones sentidas, cargado de racionalidad crítica y siempre sujeto al Evangelio y al amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, orienta, da sentido y llena de efectividad las decisiones que brotan del corazón. Ignacio llamaba emociones a los impulsos que la conversión y el sentimiento religioso provocaban en él. Pero sabedor de que la emoción religiosa puede llevar por caminos insospechados, añade el cultivo de las experiencias de fe, confianza y amor, esa fuerza crítica y racional del discernimiento, siempre enfocado a la acción y a la superación de confusiones y errores. A Ignacio, este proceso le acompañó toda la vida mientras elaboraba las constituciones, en cualquier actividad que tuviera. Él sabía combinar en una especie de dinámica encarnatoria la inspiración del espíritu como elemento básico para la vida de la compañía y la normativa que impone tanto la responsabilidad histórica concreta como la tradición contrastada con el Evangelio. Meditar hoy la fórmula del instituto o estudiar las constituciones solo puede hacerse auténticamente viendo ambos escritos como prolongación en la historia de los ejercicios espirituales. El proemio de las constituciones de la compañía no deja dudas al respecto. Insiste prioritariamente en que la suma sapiencia y bondad de Dios y de nuestra parte, más que ninguna exterior constitución, la interior ley de la caridad y amor que el Espíritu Santo escribe e imprime en los corazones, es el factor básico que ha de conservar y dar vida a la compañía de Jesús. Pero al mismo tiempo, la necesaria cooperación de las criaturas, así como la tradición que pasa por Jesús y sus seguidores, le lleva a escribir la normativa base de la vida de la compañía para mejor proceder conforme a nuestro instituto en la vía comenzada del divino servicio. El camino comienza en los ejercicios, en la gracia y en la conversión. Las constituciones son aplicación en la historia.
libertad evangélica y obediencia a la voluntad divina, pasión apostólica e integración en un cuerpo social querido por Dios, se unen en ese espíritu que crea libertad y cuerpo social al mismo tiempo. Si el discernimiento tiene siempre como objetivo y punto de partida la toma de decisiones a la luz del fuego interior y del sentimiento interno creado por el Espíritu del Señor, conviene decir algunas palabras sobre el sentido del discernimiento de espíritus que propone Ignacio. Para él hay una diferencia clara entre el Espíritu Santo y los espíritus que hay que discernir. Así como el Espíritu Santo es el Espíritu del Señor y siempre motor de santidad, los espíritus que se deben discernir corresponden más bien a dinamismos interiores propios de la persona que impulsa la acción. Son, en cierto modo, motores de la actividad humana. Pueden ser positivos o negativos, según respondan a la voluntad y al amor creador y redentor de Dios, o sigan la tendencia de autoafirmación egoísta que impulsa el que Ignacio llamaba mal espíritu y principal enemigo de la natura humana. Al recorrer la historia de Ignacio, podemos ver que nunca dejó de hacerse preguntas sobre sí mismo y sobre el contexto que vivía. Conocemos más sus respuestas que sus preguntas, pero es evidente que las exigencias de la vida y de la historia le obligaron a hacerse continuamente preguntas. Y por supuesto, a preguntar a otros por el sentido de sus vidas como camino inicial de conversión. Los propios excesos en la penitencia que en algunos momentos practicó y posteriormente cuestionó, le llevaron a moderar el afán penitente de muchos jesuitas, tanto escolares como sacerdotes, incluidas personalidades como la de Francisco de Borja. Los inconvenientes y dificultades para peregrinar a Tierra Santa cuestionaron tanto el futuro inmediato como abrieron la historia de Ignacio y sus compañeros a nuevas preguntas que llevaron a la transformación del plan de vida previsto en la tierra del Señor y elaborado desde los ejercicios. La propia fundación de la Compañía de Jesús estuvo llena de preguntas que los primeros compañeros hicieron en sus deliberaciones de 1539. Y la propia historia de la Compañía naciente es con frecuencia respuesta a las exigencias del tiempo en que se vivía. De las preguntas que planteaba la desobediencia reformista y nacionalista al papado, surgió un sentido de obediencia para la misión muy radical y universalista. De la dificultad de las guerras, la reconciliación de los desavenidos. Del drama de la pobreza, la instrucción a los rudos. Del sufrimiento de los enfermos, el oficio de consolar. Hubo sin duda preguntas y reflexión sin pausa para pasar de una orden itinerante, con un pie siempre alzado para emprender la misión, como decía el propio Ignacio, a una orden que sin abandonar la aventura misionera, sabía también establecerse en colegios y universidades para crear cultura cristiana de largo plazo. Hoy, cuando lo que se ha denominado como etapa histórica de la posverdad domina el mundo de la construcción de la realidad política, hacerse preguntas y tener capacidad crítica es un componente necesario para el anuncio y la construcción del reino de Dios. Cuando ya no existe la verdad, cuando todo es relativo, o cuando la verdad se identifica con los dogmas o los logros del poder, la verdad se convierte en simple y sencillamente lo que nos conviene. Y la crítica puede convertirse también en la justificación de nuestras conveniencias y en la búsqueda y señalamiento de las debilidades de lo que no nos conviene. La verdad se convierte en la esclava del interés y la utilidad. La verdad de la realidad queda al margen de la existencia. Las redes sociales, con sus verdades convertidas en consignas, reducidas a la fuerza de una repetición sembrada de eslogans y propaganda, nos fuerzan a veces a utilizar el mismo esquema, prescindiendo de la complejidad de la realidad. Los ejercicios espirituales son la antítesis de la posverdad. Se busca llegar al fondo del sentido de la existencia y desde ahí tener un punto de partida objetivo. El inmenso amor y generosidad de Dios para con nosotros se convierte en el punto de partida de un análisis de vida y acción que asume la complejidad de la vida personal y de la historia y convierte el riesgo de la libertad en confianza y en servicio. No sé qué pensaría San Ignacio de la frase de Dostoyevsky, que en carta a una amiga decía: si alguno pudiera probarme que Cristo está fuera de la verdad, y si la verdad realmente excluyera a Cristo, preferiría quedarme con Cristo y no con la verdad. Tal vez a San Ignacio en su tiempo le hubiera parecido digna de un fideísmo protestante. Pero González de Cámara, en la autobiografía, decía que las consolaciones habidas en Manresa le llevaron muchas veces a pensar
que si no hubiera escritura que nos enseñase estas cosas de la fe, él se determinaría a morir por ellas solamente por lo que ha visto. Hacerse preguntas en los ejercicios es llegar al fondo de la propia existencia y optar por lo que le da sentido. Y desde ahí, como diría Ignacio, solamente desear y elegir lo que más nos conduce para el fin que somos creados. Para entrar en ese proceso de discernimiento de espíritus y preguntas sobre sí mismo, que son los ejercicios que buscan siempre la identificación con Cristo, Ignacio pide dos actitudes que en el cristiano son fruto ya de la gracia: grande ánimo y liberalidad. El ánimo es el principio de la acción humana, así como el desánimo es el principio de una pasividad negativa. En una época en la que el honor, tanto en Ignacio como en la cultura circundante, respondía a la dignidad fundamental de la persona humana, el ánimo para emprender lo noble y lo digno se veía como fundamental. El Quijote transmite ese sentido vinculado al honor y la caballerosidad de la época, cuando tras el fracaso en su ataque a los molinos de viento, el ilustre caballero termina diciendo: bien podrán los encantadores quitarme la ventura, pero el esfuerzo y el ánimo será imposible. A Ignacio, al que nunca abandonó el sentido del honor, puesto en él al servicio de la mayor gloria de Dios, el ánimo le parecía básico para enfrentar los retos de la vocación apostólica. Y lo despliega en varias de sus meditaciones fundamentales de los ejercicios, como en la meditación del reino y de las dos banderas. La respuesta animosa y generosa al rey temporal era básica para no ser tenido como perverso caballero. Ofrecer todas sus personas al trabajo era la única respuesta de quien tuviera honor. La oblación de mayor estima y momento no es sino un juramento caballeresco de fidelidad transformado por la gracia, un ofrecimiento a un seguimiento radical del Señor, en el que las cruces de la vida y de la historia se transforman en heridas gloriosas del seguidor de Jesús. Ignacio le dio tanta importancia a ese ánimo que recomendaba para entrar en los ejercicios espirituales, que lo convirtió, ya enriquecido por la elección del seguimiento del Señor, en la fuente principal de la vida comunitaria de la Compañía de Jesús. El noble caballero, convertido en seguidor del crucificado, supo muy pronto que solo podría haber verdadera comunidad si había unión de ánimos. Unida al ánimo estaba también la liberalidad, entendida como esa libertad generosa de la que Pablo hablaba en los Gálatas cuando decía que para ser libres nos ha liberado Cristo, y que se convierte en los momentos de dificultad en parresía, audacia libre para anunciar el reino. Liberalidad como generosidad que se desprende directamente de la opción de seguimiento del Señor, nuestro sumo capitán y Señor nuestro, más liberal y más humano que el generoso rey temporal de la parábola ignaciana. Generosidad plena de libertad evangélica para ir a donde la mayor necesidad y la mayor gloria de Dios lo solicite, y de un modo especial, libertad generosa para seguir a Cristo en la pena, consciente de que será así más fácil seguirle en la gloria. Este espíritu de libertad, nacido de los ejercicios, sopesado en el discernimiento y realizado muchas veces en choque con la cultura de su tiempo, lleva a la compañía a una permanente reinterpretación de los grandes principios ignacianos. Si los antiguos mártires decían que estar cerca de las fieras era estar cerca de Cristo, Ignacio, en otra época, insistía en la determinación deliberada de sufrir oprobios e injurias por el reino. Javier, en otras circunstancias, asumía la soledad y el fracaso de sus ansias apostólicas en la isla de Sanchón como parte de su cruz apostólica. Ricci y De Nobili asumían la necesidad de salir de su propia cultura e insertarse en otra forma de acercarse al mismo Dios que se nos da todo en todos. Otros se adelantaron a su época y fueron mal vistos, diciendo que el poder viene del rey, pero a través del pueblo en vez de ser dado directamente al rey. Otros fueron perseguidos por criticar duramente el enjuiciamiento de las llamadas brujas y la tortura como método de interrogatorio. El concepto de justicia social lo formuló inicialmente un jesuita en el siglo XIX, y en el siglo pasado la Congregación General 34 asumía que el bien más universal estaba en la transformación y cambio de estructuras injustas. Hoy, en este mundo caracterizado por la guerra de los poderosos contra los débiles, o por una economía de la exclusión o la inequidad que acaba matando,
insistimos en la misión de reconciliación y justicia. La libertad de movimiento que pedía Ignacio a los jesuitas, insistiéndolos en que tuvieran siempre el pie levantado para la misión, se transformó también a través del discernimiento en los ejercicios, en dinamismo de cambio, adaptación del Evangelio y su mensaje al mundo que vivimos, muchas veces anticipándonos y enfrentándonos a que el mundo cerrado en sí mismo puede tolerar. La libertad, el ánimo y la cruz se unen en ese momento en que el mundo rechaza, persigue y mata. Este último punto de la libertad, que opta por permanecer insertada en las cruces de la historia, muestra lo más profundo y original del discernimiento ignaciano. Si otros santos anteriores o contemporáneos de Ignacio, como Francisco de Asís o Juan de la Cruz, optaron respectivamente y con radicalidad por la pobreza material y la pobreza espiritual como testimonios transformadores de su época, Ignacio opta en los ejercicios espirituales por la que podríamos llamar pobreza histórica, sin renunciar a las formas clásicas de la pobreza material y espiritual. Consciente de que el Señor salva y triunfa desde la cruz, Ignacio quiere seguirle en una historia en la que la confrontación con las dinámicas predominantes en el mundo llevan a la pobreza, al oprobio y a ser tenido y estimado por loco. Si otros santos vivían la pobreza como testimonio físico del seguimiento de Jesús o como vaciamiento espiritual indispensable para encontrar a Dios en la noche del Espíritu, Ignacio quiere vivir la identificación con el Cristo pobre en la historia, predicando entre fieles e infieles y siguiendo el mismo camino histórico del Señor, que desde la cruz anuncia el triunfo del reino. Esta opción por una pobreza histórica es la que hoy la Compañía asume en su discernimiento como audacia de lo improbable, fruto del escuchar a Cristo que nos convoca de nuevo a realizar un servicio de justicia y paz sirviendo a los pobres y excluidos, como parte indispensable de nuestra misión de reconciliación y justicia. La Compañía podrá tener grandes instituciones como universidades, colegios o grandes casas de ejercicios y espiritualidad, pero solamente serán efectivamente jesuíticas o ignacianas, como decimos ahora, si están dispuestas a anunciar el reino en la historia de tal manera que provoquen algún tipo de persecución. Sin ánimo resistente y resiliente y sin un espíritu libre para optar y servir en la dificultad y desde los últimos, enfrentando persecuciones, será imposible llegar a la exigencia que plantean los ejercicios desde el contraste entre la historia mundana y el Evangelio. Para Ignacio, el deseo de persecución y sufrimiento con Cristo era signo de que se aceptaba y creía que el camino histórico de simplicidad y pobreza conducía hacia la cruz y era también camino hacia la gloria. Aceptar y cargar la cruz de la historia no solo era imitar a Cristo, sino enfrentar a quienes trataban de imponer cruces injustas al prójimo oprimido. Francisco Javier advertía al mismo rey de Portugal, que tanto amaba y apoyaba a la Compañía, de las cuentas que tendría que dar a Dios por las injusticias que sus súbditos portugueses cometían en la India. Cuando el futuro cardenal Mendoza, todavía muy joven, visitó a Ignacio en la prisión de Salamanca y le preguntó si estaba apesadumbrado por la permanencia en la cárcel, Ignacio le contestó diciendo que no hay tantos grillos ni cadenas en Salamanca que yo no deseo más por amor de Dios. Cuando la conciencia le decía a Ignacio que el sufrimiento era injusto, la identificación con Cristo se le revelaba con claridad. No es extraño que desde la experiencia propia de sufrir con Cristo se pase con facilidad a ver el sufrimiento ajeno como sufrimiento de Cristo y brote al mismo tiempo la indignación, la solidaridad y el deseo de un mundo reconciliado. La persecución nunca está exenta de dolor. ¿Puede la herida de Ignacio significar algo desde su propia realidad dolorosa y desde ese constituirse en aviso de la fragilidad humana e incluso de la cercanía de la muerte para una persona joven? Ignacio era un cristiano perteneciente a la que podríamos llamar nobleza campesina, que hacía méritos y crecía en aspiraciones al lado de nobles cercanos al rey y con puestos o funciones importantes en la corte real. Una persona que precisamente en esa búsqueda y fidelidad al honor podía enfrentar la muerte sin que fuera un freno para su ánimo. La confesión con un compañero de armas en ausencia de sacerdote
mostraba un cristianismo tradicional dispuesto a enfrentar los riesgos de la muerte y amenazas de la guerra. La herida en Pamplona y el largo proceso de cicatrización, junto con el agotamiento de los libros de caballería en la casa paterna, le llevó a leer vidas de santos. Y si el dolor y las heridas en las luchas de los caballeros eran fácilmente sobrellevables desde la honra y la búsqueda de gloria, en los santos descubre otra forma de soportar el dolor al tiempo que encuentra en el sufrimiento un nuevo significado. Integrar el sufrimiento en la vida ayuda generalmente a profundizar en el conocimiento de uno mismo. Y muy probablemente Ignacio dedujo de su propio sufrimiento la importancia que el propio dolor o la dificultad tenían para integrar la historia apostólica en la historia del reino. El dolor, sea físico o espiritual, crea miedo, pero el amor arroja fuera el miedo y puede convertir el dolor de la cruz histórica y concreta del apóstol en triunfo del reino. En su autobiografía, Ignacio no deja de llamarse el peregrino. Su primera experiencia de peregrinación a Tierra Santa y los posteriores intentos de peregrinar, así como los largos viajes a pie o en bestia, le dejaron a Ignacio la capacidad de encontrar un norte en la vida. El camino, con sus sudores, hambre, cansancio, encuentros de todo tipo y sobre todo esperanza de alcanzar el lugar y el fruto deseado, le ayudó a integrar la complejidad de la vida. Cambió su nombre de Pila, Íñigo, por el de otro peregrino, Ignacio, que mientras iba a Roma para convertirse en limpio pan de Cristo, molido por los dientes de los leones, escribía cartas hablando del martirio como identificación con Cristo. No hay duda de que la puerta de ese caminar en los ejercicios se abre sintiéndose pecador ante el Dios primero que nos muestra el principio y fundamento, y que repite después la fórmula del instituto, cuando nos dice que procuremos tener ante los ojos primero a Dios. Creados por el amor misericordioso de Dios y tantas veces débiles para responderle, el pecado y la fragilidad nos llevan a la triple pregunta de qué he hecho por Cristo, qué hago por Cristo y qué debo hacer por Cristo. Las heridas del peregrino solo quedaban sanadas ante la generosidad del que nos amó primero y dio la vida por nosotros. Pero faltaba algo todavía: cargar con las mismas heridas de Jesús en el peregrinar de la historia. Se da así en Ignacio, tanto en los ejercicios como al inicio de las constituciones, el deseo de pasar injurias, falsos testimonios, afrentas y ser tenidos y estimados por loco, no dando ellos ocasión alguna de ello, por desear parecer e imitar en alguna manera a nuestro Criador y Señor Jesucristo. Este amor a la cruz presente en la historia no solo es de Ignacio. Los primeros compañeros tenían muy clara su opción. Fabro sentía dolor e incluso derramaba lágrimas cuando no sentía contrariedades en un mundo lleno de ellas. Javier, preparándose en Portugal para ir a la India, al tiempo que alababa el buen trato del rey portugués hacia él y sus compañeros, se quejaba de no sufrir persecuciones. Solamente le consolaba la esperanza de sufrirlas en la India, pues vivir mucho tiempo sin ellas, decía, era non militare fideliter. Seguir fielmente al Señor implica siempre contradicción, sufrimiento, resistencia y cruz. Ante la insistencia del rey portugués, tan benévolo con la compañía, que llegó a tener el deseo de elevar al episcopado a algunos jesuitas, Javier termina alegrándose de que el monarca luso entienda y acepte la posición de la compañía de no querer obispados ni cosa de este mundo, salvo injurias, afrentas y persecuciones por el servicio de Dios nuestro Señor. El propio Ignacio, cuando enviaba a Laínez y Salmerón al Concilio de Trento, en un contexto de cardenales y obispos, príncipes y señores feudales, les pedirá que enseñen los primeros rudimentos de la fe a muchachos y que visiten el hospital practicando el oficio de consolar. Estar en contacto con el dolor y encontrar junto con el enfermo el sentido del sufrimiento, que eso significa el mandato de consolar, resultaba para San Ignacio indispensable cuando el prestigio, la fama o la ambición propia o de otros rodeaba el trabajo de los jesuitas. Opción que Ignacio coloca en la primera fórmula del instituto aprobada por Paulo III en 1940, cuando insiste en la vigilancia que los superiores deben tener respecto a la obligación de instruir en la fe y doctrina a quienes mejor expresaban la pobreza y el dolor de aquellos tiempos,
niños y gente ruda. Con profunda experiencia de la vida y de las tentaciones del mal espíritu, Ignacio sabe que en los nuestros existe el peligro de que cuanto fueren más doctos, quizás rehúsen más este trabajo como menos brillante a primera vista, siendo así que ninguno hay tan fructuoso ya para edificar a los prójimos, ya para que los nuestros ejerciten las virtudes de la caridad y la humildad. Acercarse al dolor, aun no siendo esto excluyente de otras tareas más agradables para el ego personal, es para Ignacio fuente permanente de mayor gloria de Dios y mayor servicio a las ánimas. Es asumir, como decíamos antes, la que podemos llamar pobreza histórica, con solo la confianza puesta en Dios. Ese modo de entender el sufrimiento se muestra de una manera especial en el modo ignaciano de entender la muerte. En la parte quinta de las constituciones, que habla de los votos y de lo que el jesuita debe o no debe hacer, se contempla la muerte del jesuita como parte de su apostolado. Como en la vida toda, así en la muerte y mucho más, debe cada uno de la compañía esforzarse y procurar que Dios nuestro Señor sea en él glorificado y servido y los prójimos edificados. Al igual que el sufrimiento, la muerte ha perdido su aguijón y se ha convertido en un acto apostólico, así como la muerte en cruz del Señor es para nosotros un acto salvador. Cuando Francisco Javier viajaba hacia las islas del Moro, hoy parte de las Molucas, recibió un sinfín de avisos sobre los peligros de muerte que le podían esperar a su llegada. El riesgo y la amenaza le llenaban de un mayor ánimo y le hacían decir que a las islas debían cambiarle el nombre y llamarla Islas de Creer en Dios. Dios presente en todas las circunstancias de la vida, haciendo que la muerte no sea un estorbo para la mirada del apóstol. Cuando en los ejercicios de 8 días los jesuitas nos saltamos la meditación de la muerte, puede ser que estemos perdiendo ese don y esa fortaleza que viene de Dios y que genera la capacidad de aceptar y convertir nuestra dolorosa finitud en parte de nuestra vida apostólica. Lo que puede ser una reacción contra el exceso de dramatismo y generación de miedo con el que algunos predicadores de ejercicio sermoneaban la meditación de la muerte, puede implicar también el miedo a no comprender hoy adecuadamente el sentido que Ignacio le daba a esta meditación. No era tanto una desgracia o una amenaza, cuanto una evaluación de la propia vida que servía como tránsito hacia el encuentro con el Señor. Acompañar al enfermo de muerte en sus últimos momentos era para Ignacio y los primeros compañeros no solo una obligación solidaria, sino un acompañar al jesuita en el momento final y total de su entrega al Señor. No entender la muerte como parte de nuestro dar mayor gloria al Señor puede también llevarnos a olvidar aquellas reglas 11 y 12 recogidas del examen de las constituciones que los jesuitas vieron desde Ignacio como parte de nuestro modo de proceder y hacer apostolado, siguiendo al Señor en la pena para mejor seguirle después en la gloria. La unión de fe y justicia nos inserta hoy en las cruces de la historia, en las que los rostros de los marginados, migrantes y descartados de todo tipo y condición nos continúan preguntando a coro con el crucificado qué hemos hecho, qué hacemos y qué debemos hacer hoy por ellos. Bajarlos de sus cruces es parte de nuestra opción de reconciliar con Dios y con el prójimo a la humanidad. Pues cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Solo aquellos capaces de enfrentar la cruz de la existencia, de la persecución y de la pequeñez y finitud de la vida expresada en la muerte, pueden formar parte de ese cuerpo hoy extendido, ignaciano, eclesial y apostólico, que Ignacio pensó en una época en la que el afán de poder comenzaba a sustituir a la búsqueda de la verdad. Hoy, cuando la divinidad se esconde y cuando el afán del poder se le suman los ídolos del consumo, de la razón instrumental y del dinero, multiplicando un estilo de vida sumido en la posverdad, es necesario retornar la desnudez de la cruz. Desnudez que solamente podemos encontrar en los rostros golpeados por la pobreza y la exclusión, en los migrantes y refugiados, en los indígenas de nuestras Amazonías reales y existenciales, en los jóvenes maltratados, marginados e impulsados a la violencia por una sociedad violenta, en los ancianos y niños abusados de tan diversas maneras. La frase de San Ignacio en carta a los padres y hermanos de Padua, recordando la amistad con los pobres nos hace amigos del Rey Eterno, se amplía hoy a todas las víctimas de cualquier forma de opresión o marginación.
Los amigos en el Señor solamente pueden serlo si expanden su amistad a quienes el mundo convierte en sus propios desechos. Ignacio comenzó a caminar, como recuerda una de sus biografías contemporáneas más conocidas, solo y a pie. Nada haría pensar a los habitantes de Manresa que el ermitaño de una cueva cercana al río Cardoner se convertiría en una persona de acción con un empuje y dimensión universal. Fue la herida la que llevó a comprender que todo esfuerzo humano necesitaba un yo social para curarse y reemprender el camino. Más allá de cualquier respuesta simple, podemos considerar obvio que la herida de Pamplona no solo marcó un rumbo diferente en la vida de Ignacio, sino que fue el comienzo, desde la vulnerabilidad y la finitud sentida, de una mayor confianza en la socialidad y la amistad social. Tal vez no está adecuadamente estudiado cómo el sufrimiento se convirtió en Ignacio en una vía de percepción precisa de lo humano y un camino de profundización en la propia fe. Pero la herida le llevó a Manresa, donde el sufrimiento físico se convirtió en sufrimiento espiritual. Y si el sufrimiento físico le llevó a confiar incluso en las lecturas familiares no acostumbradas por él, el sufrimiento espiritual le lleva a preguntar al confesor, consultar a una mujer sabia, obedecer al superior franciscano en Tierra Santa y comenzar, ya lograda la superación de sus crisis, a compartir experiencias con otras personas y aconsejarlas. En todas las épocas de cambio coinciden personas con inquietudes semejantes. Conversan entre ellos y generalmente uno, Ignacio en este caso, se convierte en líder. La Universidad de París, como hervidero de inquietudes y eco y ampliación del espíritu de reforma, propicia el encuentro, y los ejercicios, ya elaborados como síntesis de vida y avance en la manera y grado de amor de Dios, empiezan a responder tanto a las inquietudes de identidad cristiana como la necesidad de transformar en conjunto, unidos en grupo, la realidad por la vía de las reformas que muchos sentían necesarias en aquella época. Si algo crearon los ejercicios fue precisamente ese ánimo de servicio y anuncio del reino que unió sólidamente a un grupo en las mismas esperanzas y ansias apostólicas reformadoras. Sin ejercicios espirituales es casi imposible pensar en la fundación de la Compañía de Jesús o incluso en su existencia en nuestros días. En los ejercicios, Ignacio I y sus compañeros, en contacto con él, descubrieron un nuevo modo de entender la libertad y de unirse desde la libertad. En el mundo en que vivían, lo mismo que en la actualidad, la libertad se entendía como aumento de posibilidades vitales desde la agregación de bienes y valores. El dinero, la sangre y el linaje, la cultura y el conocimiento, los puestos y las relaciones sociales daban más libertad a quienes tenían más. En los ejercicios, este pequeño grupo descubre que la libertad cristiana se adquiere solamente por desagregación, no por agregación. Al igual que Pablo, los primeros compañeros tenían unas características y unas capacidades que los convertían en hombres potentes para su época. Pero también como Pablo, sabían que su fuerza no estaba en sus fuerzas y cualidades personales. Pablo conocía a fondo la escritura, hablaba griego, hebreo y arameo, gozaba de la ciudadanía romana por nacimiento y económicamente era autosubsistente y capaz de viajar y establecer relaciones comerciales y económicas rápidas. Todo ello podríamos pensar que le hacía libre para anunciar el Evangelio. Pero Pablo sabía que todo eso podía considerarlo basura al lado de la cruz de Cristo. Y ahí, en esa verdad desnuda, amorosa y salvadora del crucificado, solo asequible desde la gracia y la fe como verdad de entrega y de salvación, Pablo encontró su verdadera libertad. De la misma manera, los primeros en hacer los ejercicios consiguieron esa libertad por desagregación que no solamente los hizo profundamente libres para amar y servir, sino que los unió tan profundamente que desde el mismo ánimo e incluso desde la lejanía, hacía decir a Javier que la compañía de Jesús era compañía de amor y de conformidad de ánimo. Cuando lo que une a las personas son la multiplicación de títulos o de cualidades, la capacidad de celos y rencillas, lo mismo que las alianzas para dominar a los más débiles, aumenta. La capacidad de verse como esclavito indigno de los pobres y los descartados de este mundo nos une en el servicio universal
y en un magis permanente que busca siempre la identificación en la historia con el crucificado. El rechazo de las dignidades eclesiásticas fue sin duda parte de esa libertad evangélica que pone su confianza en la cruz y que no quiere romper el cuerpo de los apóstoles, siempre dispuestos a caminar desde abajo y desde la encarnación con el Jesús pobre y desde allí extender el reino. Desde esa conformidad de ánimo, desde esa unión producida por el Espíritu y su impulso hacia un magis permanente, Ignacio puede proponer en las constituciones la complementariedad de las personas con diferentes modos de ser, a veces aparentemente contrarios. Y así en la parte séptima de las constituciones, no duden en enviar juntos a un predicador de multitudes con un consejero de personas individuales, un jesuita experimentado con otro joven y de poca experiencia, uno ferviente y animoso con otro circunspecto y recatado. De tal manera, dice Ignacio, que la diferencia, unida con el vínculo de la caridad, ayudase a entrambos y no pudiese engendrar contradicción o discordia entre ellos y los prójimos. A Ignacio no le agradaba Erasmo, pero en la compañía entró un gran número de personas que comulgaban con las tendencias erasmistas de reforma. Los ejercicios, si había ánimo y liberalidad, unían siempre a lo diverso, formaban cuerpo apostólico. No es difícil imaginar que esa experiencia de la unión de ánimos, creadora de cuerpo apostólico y de relaciones fraternas, le hiciera poner a San Ignacio en la fórmula del instituto que el jesuita debe estar siempre preparado para reconciliar a los desavenidos, o como dirá más tarde en las constituciones, pacificar a los discordes. Quienes desde la diversidad de pueblos y naciones, culturas y pensamientos diferentes están unidos en un mismo espíritu y ánimo, son hoy los más capaces de ejercer el ministerio de la reconciliación y la justicia. La vida espiritual profunda, cimentada en los ejercicios y la formación sistemática y adecuada a la realidad de los tiempos actuales, nos debe preparar hoy para ello, en este mundo en el que la desigualdad y la exclusión nos cejan. Cuando al padre Rivadeneira le pidieron que redactara una introducción a las constituciones, terminó su escrito prácticamente describiendo el fruto que en las personas hacen los ejercicios. Generan hombres crucificados al mundo y para quienes el mundo está crucificado. Hombres nuevos, despojados de sus propios afectos para revestirse de Cristo, muertos a sí mismos para vivir para la justicia. Personas, en definitiva, que desde sus cualidades y su resistencia a las dificultades dan testimonio de la verdad y del amor y caminan en la historia a grandes pasos hacia la construcción del reino y la llegada al mismo. San Cipriano de Cartago, en el siglo III, y hablando de los que habían resistido la tortura, dando testimonio de Jesús como Señor de la historia, decía que ellos lucen en su cuerpo glorioso las señales claras de sus heridas. La Congregación General 32 decía que no trabajaremos en la promoción de la justicia sin que paguemos un precio. El Papa Francisco, en su conversación con los jesuitas reunidos en la Congregación General 36, y en un momento en que le preguntaban sobre el trabajo por la paz, acabó parte de su respuesta diciéndoles que si bien el trabajo por la paz implica riesgo, el martirio forma parte de nuestra vocación. La gran cantidad de mártires tenidos en la historia de la compañía y de un modo especial en el siglo pasado habla no solo del precio a pagar por nuestro compromiso con el Evangelio, sino también de la profunda unidad en la vocación y el ánimo que nos dan los ejercicios, hoy regados y florecidos en la sangre de nuestros hermanos. Cuando el 16 de noviembre de 1989 en El Salvador, un grupo de jesuitas celebrábamos la Eucaristía después de un día lleno de dolor y de ajetreo, nos tocó repetir como antífona del Salmo responsorial la frase: los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. En medio de la identificación con la pobreza histórica de tantas víctimas, brillaba una nueva luz en la muerte de nuestros hermanos. Muchas gracias, compañeros, y seguimos reflexionando sobre los ejercicios. Muchísimas gracias por esta presentación a José María Tojeira.
y gracias también a todos los participantes que están conectados a esta hora en este Congreso de los Ejercicios Espirituales. Han llegado muchas preguntas, yo iré presentándoselas al padre Chema, de manera que nos pueda, digamos, enriquecer su visión. Me parece que sobre todo esta parte final, cuando hiciste, Chema, referencia pues a las huellas del martirio en medio de nosotros y también pues tu experiencia en Centroamérica, particularmente en El Salvador, me parece que estabas pues involucrando mucho tu propia experiencia. En algunas de las preguntas ha habido sugerencias de que sería bueno tener el texto escrito, seguramente les haremos llegar el texto escrito y también luego se irá informando cómo poder ver de nuevo estas conferencias, los que han, digamos, estado inscritos en el Congreso. Chema, como una primera pregunta de Alfredo Gutiérrez, Alfredo Eduardo Gutiérrez, yo quisiera proponerte cómo entender la obediencia al Papa, siguiendo un poco la presentación, en esos tiempos de la Reforma, en la que había comercio de indulgencias y otras situaciones que eran cuestionables en el Vaticano, en Roma. La Compañía de Jesús, digamos, y San Ignacio, cómo vio ese compromiso con la Iglesia institucional y cómo podríamos hoy también pues levantar la voz cuando hay cosas que no son correctas. Entonces, digamos que al referirte a toda esa obediencia al Papa, ¿cómo podrías explicar esa visión de San Ignacio de vincularse de manera orgánica con la Iglesia a través del Papa? Efectivamente, en aquel momento había una corrupción, vamos a decirlo así, en la Iglesia muy fuerte. No solamente las indulgencias, sino una enorme cantidad de vidas poco testimoniales, indiferentes a los pobres, en fin, digo, una realidad cruel, ¿verdad? Estaban la Inquisición, la persecución de las brujas, es decir, un antifeminismo terrible, ¿verdad? Acuerpado por la Iglesia, etc. Bueno, yo creo que San Ignacio ante esa situación tenía una doble posición. Primero veía que la Iglesia se estaba como disgregando, como rompiendo por demasiados lados, ¿verdad? Y entonces le parecía importante la obediencia, pero enfocada en un tema muy concreto, que es en el tema de la misión. Es decir, ante una iglesia que se rompe, es importante el saber acudir a los lugares concretos de ruptura, de disolvimiento de la iglesia. Y entonces decía, bueno, pues el Papa, que conoce la realidad general, es el que mejor nos puede indicar dónde la misión es más importante, ¿verdad? Más allá de los errores del papado, pero se suponía, en general, pues dentro de los distintos papas, habría algunos que traicionaron su misión, pero en general el Papa trata de mantener la unidad de la Iglesia. Y entonces dice, bueno, pues la idea de la obediencia a la misión dada por el Papa para lugares difíciles, complejos, etcétera, era pues una idea, creo yo, importante, ¿verdad?, para salvaguardar la Iglesia. No era la idea particular de Ignacio, sino el saber ser parte de una misión de mantenimiento de la vida de la Iglesia que se estaba rompiendo, digamos. Y el otro aspecto, creo yo, es que Ignacio era un hombre con ideas de reforma, ¿verdad? Es decir, a veces se le ha presentado a Ignacio muy del lado de la contrarreforma católica, pero Ignacio era un hombre de reforma, es decir, y sus compañeros también eran críticos de la realidad y querían reformar la iglesia desde dentro, no rompiéndola, ¿verdad? No dividiendo la iglesia, sino transformarla desde dentro. De hecho, pues, entre los apostolados iniciales de la iglesia, o perdón, de la Compañía de Jesús, había mucho de predicar la reforma de la fe cristiana en ciudades, en
en conventos incluso, etcétera, ¿verdad? Que el tema, los ejercicios de lo que tratan es de una reforma profunda personal, precisamente para optar por una posición en la vida de transformación, no solamente de la realidad, sino de la vida social, eclesial, etcétera, ¿verdad? Entonces yo creo que esos dos elementos, obediencia a la misión en un caso de crisis de la iglesia, ¿verdad? Es decir, centralizar la misión para responder más eficazmente y no más individualmente, y al mismo tiempo hacer la reforma desde dentro de la iglesia, es decir, haciendo que lo que pretendía Lutero saliéndose se pudiera hacer dentro sin salirse. Creo yo que es la idea de Ignacio en ese momento, ¿no? Gracias, Chema. Hay dos preguntas, hay muchas preguntas, pero estoy seleccionando algunas. Hay dos que tienen una cercanía muy grande, una de Juan Ignacio Alpizar Valverde y otra de Omar Freddy Pavón, que son muy similares. ¿Cómo podría entender usted su experiencia en El Salvador y la muerte de nuestros hermanos jesuitas como una herida de la cual ha nacido una vida nueva? ¿Cómo la herida a la Compañía de Jesús en Centroamérica y yo diría también al pueblo salvadoreño, y comenzando por Monseñor Romero, ha sido una fuente de una vida nueva, de una misión nueva y una vida para los pueblos de Centroamérica? Pues yo creo que esta es una especie de, esto de que surge vida nueva, ¿verdad? Del martirio, es una idea muy presente en la iglesia y en su historia, ¿verdad? Es decir, uno de los padres de la iglesia que comentaba el martirio de los 3 primeros siglos decía más o menos que lo que ayer celebrábamos con lágrimas, hoy lo celebramos con alegría. Y yo creo que en nuestros mártires pasa siempre ese mismo dinamismo de transformación en el tiempo, ¿verdad? De lo que es muerte, transformación en resurrección, en alegría, en definitiva. Eh, para nosotros fue bastante inmediato, después lo vimos con más claridad. Tal vez teníamos la experiencia de Monseñor Romero en El Salvador, en la que realmente la gente quedó consternada, no solo con la muerte, sino con el ametrallamiento incluso de la población que fue a la celebración de las exequias de Romero. Pero después de ese momento de frustración, de sentimiento de abandono, de fracaso, empezó a verse a Monseñor Romero como la fuente de la energía para buscar la paz, para buscar la justicia, etcétera, y a recordarlo. Y la memoria se convirtió en un instrumento extraordinario de presencia nueva de Monseñor Romero, en definitiva, de resurrección, ¿verdad? Es decir, porque yo creo que Romero ha seguido más vivo, ¿verdad? Tal vez a veces el problema es que cuando lo beatificamos o canonizamos, damos un salto hacia una alabanza extraterrena, ¿verdad? A los santos. Pero los santos son gente de esta tierra, ¿verdad? Son gente que vivieron a plenitud su existencia y que nos dan ánimo para vivir nuestra existencia nosotros. Entonces yo creo que eso es una respuesta bastante normal. Al final de la charla yo mencionaba en parte eso, ¿verdad? Que, y es parte de la experiencia personal también. Eh, Después de la muerte de los jesuitas, en el mismo día, ¿verdad? Recibimos una enorme cantidad de mensajes de solidaridad de todo tipo, desde cardenales, jefes de Estado, etcétera, a niños de colegios, gente de parroquias, incluso de Japón, de una parroquia, ¿verdad? Recuerdo. Es decir, y entonces cuando celebramos ya en la noche, es decir, como lo mataron tan de mañana, y generalmente celebrábamos la misa en la mañana, no habíamos celebrado misa, ya había toque de queda, nos reunimos la mayoría en una casa grande que tenemos aquí en El Salvador, y en la misa que celebramos, pues en el Salmo tocaba repetir eso de los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Y entonces realmente, es decir, toda aquella solidaridad y todo aquel despertarse de indignación, deseo de justicia,
amor a las víctimas del Salvador, no solo a los jesuitas, etcétera, pues bueno, nos hicieron pensar que realmente aquella frase del Salmo era profética en el sentido que decía la verdad, ¿verdad? Que los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios, que es en definitiva gente que sabe unirse con las víctimas de la historia y sabe entregarse plenamente con ellas hasta disfrutar, sufrir la misma situación y la misma muerte que las víctimas del mundo, ¿verdad? Entonces, pero eso da ánimo, ¿verdad? Da fuerza. Chema, gracias. Hay una pregunta que se repite bastante, Roxana Dulón González, María Marcela Patricia Canet, también Dagoberto Lagos y el padre Agustín Rivarola, digamos, quieren aclarar un poquito más el tema de los ejercicios y la posverdad. Particularmente el padre Agustín, desde Argentina, dice que concuerda con lo que se ha dicho, que los ejercicios son lo contrario de la posverdad. Pero dado que la posverdad se encuentra latente y actuante en las mentes de los ejercitantes, que van a hacer la experiencia, no corremos el peligro de bautizar la posverdad y terminar aprobando o apoyando esa manera de ver el mundo como una clarificación mayor. Saludo a Agustín, que coincidimos aquí un tiempo en Centroamérica. Mira, yo creo que la respuesta viene más por el lado del discernimiento, que los ejercicios se presenta con tanta insistencia. Yo creo que la posverdad de lo que trata es de despertar emociones, ¿verdad? Y de demostrar, despertar emociones que uno acabe considerando como ciertas, bien sea por la repetición de las cosas, bien sea por tocar determinados sentimientos que mueven, bien sea por mentir y despertar reacciones que impactan interiormente, etc. Pero la posverdad trata de crear unas emociones que uno pueda dar por ciertas. En los ejercicios, al contrario, tratan de aplicar la crítica, porque el discernimiento fundamentalmente es crítica, ¿verdad? Pero crítica desde una opción fundamental, que es la opción por el seguimiento del Señor, ¿verdad? Y del Señor que se entrega por amor hasta el final en la cruz. Entonces, yo creo que frente a la posverdad, está primero esa opción profunda que debe darse en los ejercicios y después la aplicación crítica a la realidad desde el discernimiento, ¿verdad? Desde un discernimiento que se pega a una opción fundamental, ¿verdad? Los antiguos, bueno, a mí me gusta a veces recurrir marcha atrás a la historia de la iglesia, pero había padres de la iglesia que decían que la verdad está desnuda. Es decir, y yo creo que se referían a algo sumamente importante, ¿verdad? Que en los ejercicios está muy presente. A veces la verdad la queremos revestir de palabras, de conceptos, de argumentos, etcétera, y está bien, ¿verdad? Porque es algo que hay que hacerlo. Pero la verdad fundamental del ser humano está desnuda. ¿Y qué significa estar desnuda? Yo creo que los padres de la iglesia se referían a la cruz, es decir, Cristo desnudo en la cruz es la verdad para nosotros, ¿verdad? Y los ejercicios buscan una opción por ese Jesús crucificado que se muestra como salvador de la humanidad porque se entrega absolutamente por amor y totalmente hasta la muerte, ¿verdad? Y entonces, bueno, si uno en los ejercicios asume esa verdad desnuda, ¿verdad? Esa verdad profunda que da sentido a la existencia, bueno, después el discernimiento le ayuda precisamente a descubrir qué emociones son coherentes con esa verdad, es decir, qué movimientos, qué tendencias, qué espíritu, qué fuerza es coherente con esa verdad en nuestra acción histórica concreta y qué realidades nos alejan de esa verdad desnuda, de la intensidad y totalidad del amor a las personas, a las víctimas, a los pobres, a todos aquellos en los que vemos hoy el rostro crucificado de Jesús, ¿verdad? En ese sentido,
yo creo que los ejercicios son una escuela ciertamente de posverdad o de posverdad, de crítica de la posverdad, es decir, y de crítica de una tendencia, no se le llamaba posverdad entonces, pero una tendencia que tenemos desde nuestro egoísmo, nuestro afán de sobrevivencia, de éxito, etcétera, los seres humanos, una tendencia a engañarnos a nosotros mismos, centrándonos en nosotros mismos, ¿verdad? La cruz nos descentra de nosotros mismos y nos lleva pues hacia el amor al prójimo, hacia los demás. Yo creo que por ahí es por donde se puede evitar que los ejercicios se conviertan en como digo, un bautizo de la posverdad que dice Agustín, ¿verdad? Es decir, porque si los ejercicios los entendemos como un mecanismo de pura piedad y de tener sentimientos espirituales que nos hagan llorar, que nos emocionen, etcétera, si solo buscamos como la consolación más allá de la identificación con el Señor y con el Señor en la cruz, que nos lleva a la resurrección, por supuesto, ¿verdad? Pero si no vamos en esa dirección, sí podemos bautizar la posverdad en los ejercicios también. Muchas gracias, José María. Creo que hay una infinidad de preguntas que no vamos a poder contestar todas. Siguiendo un poquito como el orden te manda muchos saludos de Panamá, también el padre de Mori desde Brasil nos saluda, y un comentario devoto del padre Antonio José Sarmiento aquí en Bogotá, pues hablando un poquito de la presencia de Dios en medio del martirio de nuestros pueblos. Hay una pregunta que se repite en algunos y que hace referencia a la situación de los jóvenes. O sea, cómo la juventud de hoy, que está sin trabajo y sin posibilidad de estudiar, y que pues es una de las preferencias apostólicas universales, el ayudarlos a encontrar y a construir un futuro de esperanza. ¿Cómo podemos, digamos, invitarlos o animarlos a que la experiencia de los ejercicios, la experiencia de del encuentro con la propia fragilidad, fragilidad personal, pero también el contexto social en el cual ellos se encuentran heridos, puede transformarse, puede convertirse, puede cambiarse como en esas, digamos, señales de esperanza que ellos están esperando, están buscando encontrar en medio de sus caminos. Entonces, una palabra como para la juventud. ¿Tú cómo lo ves, la situación de los jóvenes y los ejercicios? Bueno, como punto de partida diría, la juventud es una etapa de rebeldía, por un lado, y de manipulación, por otra, ¿verdad? Es decir, el joven es rebelde, busca lo nuevo, quiere contrastarse con lo que ve desde una racionalidad limpia, ¿verdad? Es decir, no tiene agregaciones excesivas de intereses, conveniencias, compromisos, etcétera. Se siente más libre, tiene la pujanza y la fuerza de la vida en su primer momento, solo hace rebelde, ¿verdad? Pero también el mundo en que vivimos aprovecha ese dinamismo joven para manipular, ¿verdad? Y para manipularlo. Uno lo ve en modas a veces, ¿verdad? En estilos, los jóvenes son un reclamo comercial muy fuerte, ¿verdad? Es decir, no nos ponen a los viejos en los anuncios publicitarios fundamentalmente, ¿verdad? Ponen a los jóvenes y jóvenes pujantes, triunfadores, etcétera, ¿verdad? Dentro de esta sociedad capitalista, consumista, derrochadora cuando se tiene para derrochar, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo creo que los ejercicios pueden tocar lo más profundo de la rebeldía juvenil, ¿verdad? Es decir, de esa realidad que es manipulada tantas veces por los políticos, por los comercios, por todo tipo, cualquier tipo de interés, ¿verdad? Entonces, los ejercicios sí, en la medida en que buscan una opción radical de vida, ¿verdad?
a partir de la persona de Jesús, sí entran, bueno, Jesús fue un rebelde, ¿verdad? Es decir, si uno profundiza en la persona de Jesús, ve su historia, ve los evangelios, encuentra un hombre que se enfrenta a todos los prejuicios de su época con una libertad tremenda y una libertad basada en el amor, ¿verdad? Basada en la protección de las personas, basada en la defensa de los más débiles, etcétera, ¿verdad? Es decir, son las curaciones en sábado, es la parábola del buen samaritano, es la parábola de Lázaro y el rico comilón, ¿verdad? Es decir, son todas estas dimensiones que uno dice, bueno, esto nos lleva por otro camino, ¿verdad? Evidentemente, la fuerza de un mundo consumista, un mundo que busca el éxito individual, a como dé lugar, etcétera, es una competencia muy fuerte, ¿verdad? Es decir, pero yo creo que los ejercicios nos llaman a entrar en este mundo de los jóvenes presentando opciones sumamente adecuadas a ellos. Es decir, no tenemos nosotros que decirles lo que tienen que hacer, tenemos que presentarle a Cristo generoso, y los jóvenes generalmente son mucho más generosos que nosotros, ¿verdad? En la medida que los mayores vamos creciendo, nos vamos protegiendo más de los males que nos pueden ir sobreviviendo, ¿verdad? Es decir, los jóvenes son mucho más abiertos, los jóvenes no se preocupan por su salud, nosotros sí, ¿verdad? Es decir, hay ahí un ámbito de generosidad mucho más grande que hay que despertar en los ejercicios, uniéndolo con esta vida de entrega del Señor, que es algo que es atractivo profundamente, ¿verdad? Es decir, muchos de los viejos añoramos aquellos tiempos de conversión juvenil nuestra, donde el entusiasmo y la capacidad de entrega era mucho mayor que la que nos permiten nuestras fuerzas actuales, ¿verdad? Entonces, yo creo que es la prioridad de dar ejercicios a jóvenes, buscar la manera de entroncar las necesidades de ellos con la realidad es importante. Además, como bien decía Germán, los jóvenes son hoy los que más sufren, ¿verdad? Es decir, mire, son los que tienen más dificultades para encontrar trabajo, los que tienen peores salarios, los que más mueren fruto de la violencia existente en nuestros países, los que más emigran fuera de nuestros países. Es decir, son gente muy golpeada y que está cargando cruces fuertes y que las cargan porque tienen una enorme energía, ¿verdad? Es decir, bueno, caer en la cuenta de eso, unir su cruz a la cruz del Señor y empezar a trabajar para liberar de sus cruces a los que les rodean, yo creo que es bueno, una tarea que tenemos por delante impresionante y muy importante. Gracias, Chema. Una última pregunta, ya vamos acercándonos al final de este momento para tener un receso a las 10:15. Hay varias, digamos, personas que han preguntado, digamos, como por el tema del sufrimiento. Algunos, Víctor de la Cruz, por ejemplo, dice, Sí. necesariamente se necesita tener heridas, sufrimiento, dolor para seguir a Jesús. Es algo como una condición. José Fernando Casilla dice, parece que el dolor y el sufrimiento de este mundo no terminará. Quizá este modo de ser está implícito en nuestro ser de criaturas. Y entonces, ¿qué hacer para combatirlo? Y Pierina Silvana Fernández dice, sabiendo que Dios no quiere el sufrimiento de los seres humanos, ¿cómo entender que el seguimiento de Jesús no es auténtico ni verdadero si no hay persecución y martirio? Háblanos un poquito de esa teología del sufrimiento para no validar tampoco el sufrimiento de los demás, sino cómo integrar un poco ese tema, que es un tema tan real en nuestro contexto latinoamericano, pero que se puede convertir como en un Sí, sí. ídolo. Ajá. Miren, evidentemente en un mundo con una economía que mata, es decir, si yo quiero crear un mundo fraterno,
La economía que mata es palabra del Papa Francisco, ¿verdad? Es decir, hay una economía que mata, o esa economía mata, dice, ¿verdad? Sí, Y sí. en un mundo donde existe esa economía que mata, evidentemente, si yo me enfrento, voy a sufrir, ¿verdad? Es decir, porque esa economía tiene un poder muy fuerte. Ahora, yo me enfrento para liberar del dolor de la muerte a aquellas víctimas de la economía que mata, ¿verdad? Es decir, todo sufrimiento injusto tiene autores, ¿verdad? Autores personales y estructurales. Entonces, eh, el que se enfrenta a poderes estructurales o personales que crean dolor, acaba teniendo también dolor, sufrimiento, ¿verdad? Es decir, yo creo que ese es el sufrimiento cristiano, es decir, Cristo no sufrió porque fuera masoquista, ¿verdad? Yo recuerdo haber leído hace tiempo una descripción de Jesús del siglo XVII, ¿verdad? La época barroca, que decía que Jesús nunca reía, que Jesús lloraba con frecuencia, que Jesús siempre estaba serio porque contemplaba todos los pecados del mundo en la historia, ¿verdad? Esa es una imagen de Jesús para mí, bueno, herética, aunque en aquel momento tuviera cierto éxito de conmiseración y que diera lástima, etcétera. Pero realmente no es la imagen de Jesús que tengo yo ni la que creo que debemos tener los cristianos, ¿verdad? Jesús era una persona comprometida con su realidad, ¿verdad? Y con su realidad que oprimía, que creaba cargas insoportables a la gente, que ponía la salvación en el esfuerzo personal y en el cumplimiento de las normas y en la autorreferencia de soy justo porque cumplo, etcétera. Bueno, Jesús, y que despreciaban a los que no cumplían, Jesús pone la perfección en el amor, en la generosidad, en el hacer el bien, ¿verdad? En el multiplicar la felicidad de la gente. Me gusta aunque es muy sencillo, ¿verdad? La curación de la suegra de Pedro, ¿verdad? Es decir, tal vez no quisiera quedar de machista y tal, pero eh, ojalá hubiera sido el suegro, ¿verdad? Es decir, porque, bueno, la cura, ¿eh? Y ella se pone a servir. Es decir, bueno, Jesús, ¿para qué cura, verdad? Es decir, para que la gente sirva, ¿verdad? Para que la gente entre en una dinámica distinta de la que crea el dolor, que es separación, que es aislamiento, etcétera. El dolor del que hablamos es el dolor del servir, del amar y del tener que luchar sistemáticamente contra todos esos dolores injustos que creamos los seres humanos. Y la capacidad también de soportar el dolor de la existencia, de la enfermedad, de la muerte, etcétera, como parte de nuestro caminar hacia el Señor en el servicio, etcétera, ¿verdad? Citaba un poco ese espíritu de Ignacio que le pide a los jesuitas que la muerte sea un momento de testimonio, ¿verdad? Y de confianza, y un momento incluso de comunidad, que llegue la gente a acompañar un tránsito hacia lo que llamaríamos el fruto final de una vida entregada al servicio de los demás, ¿verdad? Es decir, entonces, es una asunción, un asumir el dolor desde una confianza plena en Dios y un aceptar fundamentalmente el dolor nada más del servir, ¿verdad? Del estar dispuesto a convertirse en esclavo de los demás. Miren, convertirse en esclavo de los demás no es fácil. Los jesuitas y los matrimonios y todos en la vida matrimonial, en la vida comunitaria, en la vida de las organizaciones, incluso religiosas, movimientos apostólicos, etcétera, convertirse realmente en esclavo de los demás cuesta, ¿verdad? Es decir, y convertirse en esclavo de los pobres y servir a los pobres cuesta más, porque uno sufre y se desespera con el sufrimiento que ve de los demás. El sufrimiento es contagioso y las luchas de liberación son también luchas sufrientes, que dan una gran esperanza y que dan una gran fuerza. Claro que sí, porque confiamos
al final, yo creo que los cristianos somos tal vez los seres más sanamente idealistas, vamos, no hablo de idealismo en sentido filosófico, ¿verdad? Pero más sanamente idealistas, porque nosotros queremos un final de la historia donde todas y cada una de las víctimas estén presentes ante los ojos y ante la alegría de Dios. Es decir, que no se olvide nadie, ¿verdad? Es decir, pero nadie. Entonces, y eso nos mueve a trabajar hoy por las víctimas. Bueno, tener esa confianza, esa seguridad en el triunfo final de todas las víctimas de la historia, todas, yo creo que es algo impresionante. Y yo creo que Cristo nos enseñó a tener esa... Pablo lo decía, ¿verdad? Que llegará un momento en que Cristo sea la cabeza de todas las víctimas de la historia y entregue el reino a Dios y Dios será todo en todas las cosas, ¿verdad? Bueno, yo creo que por ahí va este sistema, no quisiera... Yo sí cuando vi los chats, dije, sí, tanta insistencia en el dolor puede parecer masoquismo, ¿verdad? O lo mismo que hablaba de la pobreza histórica, que yo creo que es importante unirla con este aspecto. Es decir, Ignacio, yo creo que nos da un elemento de la pobreza nuevo, ¿verdad? Que Ignacio pone no solo la pobreza, pues, como testimonio de pobreza, al estilo franciscano que debemos tener, no solo como pobreza espiritual, de despojarnos de nosotros mismos para llenarnos de Cristo, ¿verdad? Sino también como pobreza dentro de la historia de los pobres, es decir, nos llama a unirnos a la historia de los pobres, es decir, y esa es la clave de los oprobios, estamos combatiendo un combate, la lucha por el reino, un combate desde la inferioridad de fuerzas aparente, ¿verdad? Igual que Cristo, desde la inferioridad. Luchamos desde ahí, pero luchamos con la convicción de que precisamente luchar de esa manera, sufriendo desde la inferioridad, es como conseguimos realmente la gloria, ¿verdad? Entonces es un tipo de pobreza distinta, muy encarnada en la historia y en las luchas de la historia desde abajo, ¿verdad? Es decir, luchamos desde abajo, ¿verdad? Yo creo que los jesuitas, esto ya es una autocrítica, ¿verdad? Cuando confiamos demasiado en nuestro poder, nuestras instituciones, nuestra influencia, tendremos que usarlas, ¿verdad? Pero si confiamos demasiado en ellas, estamos traicionando el espíritu de pobreza de San Ignacio. Muchas gracias, Chema. Pues de verdad, por tu conferencia, por abrirnos este día que está dedicado sobre todo a lo que llamamos la mediación socioanalítica desde la perspectiva de la teología latinoamericana. Queremos, digamos, mirar esta realidad de las heridas de nuestro tiempo. Complementa tu conferencia la conferencia que tuvo ayer el padre Francisco de Rú, en la que nos habló de la herida en Ignacio, de las heridas de nuestro tiempo, particularmente lo que él ha podido ser testigo en esta situación, en esta historia de guerra en Colombia, y sobre todo del lugar de las víctimas, con el que tú terminabas, que son las que hacen posible la transformación de ese dolor y de ese sufrimiento, de esas heridas, como la de Ignacio, en una vida nueva. Creo yo que en el día de hoy seguiremos profundizando en este sentido de reconocer la herida, de mirar, de ver ese mundo herido en el cual habitamos. Hay muchas otras preguntas que han aparecido en el chat, pero que es imposible pasarlas todas, pero se hace referencia como a cuáles son las heridas primordiales en este momento, cuáles son las que debemos atender con mayor urgencia, el tema de la pandemia también, comentaba alguno de los compañeros jesuitas de Perú, Galilo, y también otras personas que también hablaban incluso de heridas personales, particulares, privadas, internas, psicológicas también, y físicas. Pero bueno, lo importante me parece a mí es que esta mirada sobre la herida que nos amplía la visión nos pueda ayudar a ir ahondando en el sentido que tienen los ejercicios espirituales y el discernimiento como formas de transformación de esa herida en una vida nueva. Muchas gracias, Chema.
Y Encantado. Muchas gracias a ustedes. bueno, muchas gracias. Creo que tenemos un receso ahora. Estupendo. Seguimos ahí. Gracias. Hasta luego. Chao.